Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era un prodigio como Minato, se une a Raiz y es entrenado por Danzo? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 7. Casi un año había pasado desde el ingreso de Naruto en la Academia Ninja. Luego de su pelea con Sasuke las clases transcurrieron normalmente e incluso al poco tiempo se volvieron aburridas para el rubio. El nivel de enseñanza en la academia no era apropiado para Naruto, no importaba si la clase era teórica o práctica, el Uzumaki fue el mejor en todo sin excepción. Luego de su pérdida a manos de Naruto, Sasuke quería demostrar que era mejor que el rubio y vengarse de la humillación que sufrió en su primer día en la academia. Sasuke comenzó a entrenar más duro para competir con Naruto en cada clase que tenían, pero no importaba si era Shuriken Jutsu, Taijutsu o conocimiento ninja, Sasuke siempre era superado sin importar lo duro que entrenara. Debido a que Itachi había sido el mejor de su clase y se había graduado de la academia en solo un año, Sasuke también quería ser el mejor de su grupo y su generación para que su padre se fijara más en él y no solo en Itachi, pues desde pequeño Sasuke había sentido que estaba viviendo bajo la sombra de su hermano. Así que el hecho de que Naruto lo superara tan fácilmente en todas y cada una de sus clases lo frustraba y lo hacían sentirse inferior al rubio, del mismo modo en que se sentía secretamente inferior a su hermano. Debido a todo esto sus entrenamientos se intensificaron y su mejoría se pudo notar al punto en que no había ningún otro niño en su grupo que fuera capaz de competir contra él o Naruto. Después de todo, a pesar del inusual alto nivel de Naruto dentro de la academia, Sasuke seguía siendo un genio y ningún otro niño lo superaba a excepción del Uzumaki. En este momento Naruto se encontraba practicando su Shuriken Jutsu en solitario en un campo de entrenamiento alejado de la aldea. Para su mala suerte tanto Izumi como Itachi habían salido a hacer misiones fuera de la aldea, por lo que había pasado varios días sin verlos, aunque Itachi debería de volver ese mismo día según lo que él le había dicho antes de marcharse a cumplir con la misión. Además, Shisui estaba ocupado en su casa pues hacía poco que su padre había muerto y él se había dedicado a cuidar a su madre mientras ella se recuperaba del dolor de la pérdida de su esposo. El padre de Shisui era un sobreviviente de la tercera gran guerra ninja, pero había quedado confinado a la cama por el resto de su vida debido a las heridas que había sufrido durante sus combates, hasta que finalmente había muerto hace un par de semanas. Desde que era pequeño Shisui se había acostumbrado a usar el dinero que ganaba como un shinobi para mantener a su familia, debido a que su padre estaba confinado a pasar los días en la cama y su madre siempre estaba a su lado para cuidarlo. La pérdida de su padre había afectado a Shisui y últimamente había estado más taciturno de lo normal. Naruto quería ayudar a Shisui, pero Itachi le había aconsejado dejar a Shisui solo, él solo necesitaba un tiempo a solas para pensar y luego volvería a actuar igual que siempre. Desde el principio Shisui era consciente del delicado estado de salud de su padre, por lo que ya se había resignado a su final incluso antes de que este pasara, pero eso no evitaba que la muerte de su padre afectara al mejor amigo de Itachi. Naruto siguió el consejo de Itachi, y no había visto a Shisui desde que su padre había muerto. Después de todo, su hermano conocía mejor que nadie a Shisui, por lo que iba a obedecerlo. Crack. El sonido de una rama rompiéndose en el bosque que rodeaba el campo de entrenamiento llamó la atención de Naruto, sacándolo de sus pensamientos. Cuando se dio cuenta de quién era la persona que había provocado el sonido seco de la rama rompiéndose, Naruto no pudo evitar que una sonrisa brotara en su rostro. Hinata. La chica tímida caminaba directamente hacia él con el tinte de un ligero rubor en sus mejillas. Hola Naruto-kun, esta no era la primera vez que ambos se reunían en secreto para entrenar. Tan solo un par de semanas después del inicio de clases en la Academia Ninja, Naruto se dio cuenta de que alguien lo estaba espiando durante una de sus sesiones de entrenamiento. Había estado sintiendo que alguien lo seguía desde el inicio de la academia, pero siempre perdía el rastro de la persona que lo seguía hasta que un día finalmente descubrió que la persona que lo había estado espiando era ni más ni menos que Hinata Hyuga. Cuando Naruto la descubrió, ella se desmayó por la vergüenza. Sin embargo, ese torpe encuentro marcó el inicio de su actual relación secreta, pues Hinata no quería que su padre o algún otro miembro de su clan se enterara de sus encuentros con Naruto. Ellos eran demasiado estrictos y con la mala reputación de Naruto dentro de la aldea era seguro que no le permitirían interactuar más con el rubio. Al igual que con Ino, Naruto comenzó a entrenar a Hinata.
Ella le había contado a Naruto el cómo su padre era demasiado estricto respecto a su entrenamiento. El Huken, puño suave, era reconocido como uno de los mejores taijutsus dentro de la aldea, si no es que el mejor incluso, pero para su entrenamiento era necesario practicarlo junto a otra persona para dominar sus movimientos y ataques. No obstante, Hinata era incapaz de dañar a otros debido a su naturaleza amable. Esto provocó que durante sus prácticas ella se negara a causar daño a sus compañeros de entrenamiento y por ello su dominio sobre el Huken no se desarrollara tan rápido como debía. Su padre comenzó a frustrarse con el lento progreso en el taijutsu de Hinata y en consecuencia él se había vuelto más estricto al respecto, sobre todo luego del ingreso de Hinata en la Academia Ninja. Cuando Hinata le contó a Naruto sobre cómo ella no dejaba de decepcionar a su padre constantemente debido a su pobre progreso, Naruto se ofreció a ayudarle con su entrenamiento usando sus clones de sombra para que ella pudiera practicar sin hacerle daño a nadie y de esa manera con el tiempo ella fue capaz de mejorar mucho en su taijutsu. Estas prácticas eran secretas e incluso Ino no se había dado cuenta de que Hinata y Naruto se estaban viendo en secreto casi todos los fines de semana, debido a que estos entrenamientos no interfería con el propio entrenamiento de Naruto e Ino porque Inoichi había decidido comenzar a enseñarle a Ino los jutsus mentales de su clan, por lo que las prácticas de Ino junto a Naruto eran más cortas que antes. Vamos a comenzar, Naruto sugirió a Hinata, pues no tenían mucho tiempo para sus prácticas. Hinata solo asintió y se preparó para entrenar con la postura básica del Huken. Kage Bunshin no Jutsu. Naruto creó 20 clones, cada clon se enfrentaría individualmente a Hinata. Él tenía que crear esta cantidad de clones debido a que un solo golpe de Hinata, un solo toque con los dedos o la palma del Huken era capaz de disipar sus clones. Ella había activado su Byakugan por lo que no tenía ningún punto ciego que los clones pudieran usar como ventaja durante sus prácticas. Naruto se había dado cuenta de que el Byakugan tenía un pequeño punto ciego, pero estas prácticas eran estrictamente de taijutsu, por lo que no podía usar kunais para explotar la debilidad del Byakugan. Sus clones se comenzaron a mover atacando a Hinata uno tras otro. Luego de que cada clon era golpeado, otro clon llegaba para reemplazar el lugar del clon que se acababa de disipar. Sus clones tenían activos sus sellos de resistencia y además se veían limitados a usar solamente taijutsu. Aún así, sorpresivamente Hinata era mucho mejor de lo que la mayoría podría pensar, cada movimiento era veloz, grácil y preciso. La combinación entre la visión perfecta de 360 grados, con el estilo de pelea refinado por generaciones del Huken junto a la elasticidad y rápidos movimientos de Hinata era mortal. Cuando ella comenzó a practicar usando a los clones de Naruto como maniquíes de práctica, su habilidad en Huken mejoró explosivamente, pero a pesar de eso, esa mejoría no se mostró delante de su padre, pues cuando estaba practicando con otro Hyuga dentro del compuesto, ella se negaba a hacerle daño por lo que su taijutsu no relucía con el mismo esplendor que mostraba durante sus prácticas con Naruto. Luego de pocos minutos todos los clones de Naruto fueron disipados. Hinata estaba completamente ilesa, ella finalmente había llegado al punto en que podía derrotar a todos esos clones sin recibir un solo golpe del rubio. Ella, al igual que él, había comenzado a entrenar a una temprana edad, de hecho, ella había comenzado a entrenar antes que Naruto pues ella comenzó sus entrenamientos desde que tenía 4 años. Naruto solo podía imaginar lo buena que sería ella en taijutsu si no se restringiera a sí misma de dañar a otros durante sus entrenamientos. En Naruto-kun, Hinata desactivó su Byakugan y volteó para ver de frente a Naruto un poco avergonzada de estar en su presencia. No importaba cuánto tiempo habían pasado juntos entrenando hasta este punto, ella no podía evitar que el corazón le latiera como loco frente a Naruto. Después de todo, Naruto era su héroe en su corazón, así que ella no podía evitar estar nerviosa en su presencia. ¿Qué pasa, Hinata? ¿Esta vez podrías hacer más clones? Naruto se sorprendió por la petición, ella acababa de vencer limpiamente a todos esos clones e inmediatamente después le estaba pidiendo que hiciera más para la siguiente ronda. ¿De verdad ella quería mejorar más rápido? ¿No es lo que piensas? Ella se puso más nerviosa y comenzó a juguetear con sus manos para tratar de calmarse. Es que acabo de completar una técnica y quiero probarla. Claro, no hay problema. ¿Cuántos clones debería de hacer? Creo que 32 estaría bien, además no quiero que se muevan, necesito probar la técnica, aún no la he ejecutado, y menos en tantos objetivos, así que necesito que estén estáticos. Naruto comenzó a ponerse muy curioso sobre la nueva técnica de Hinata.
Vale, entonces serán 32 clones. Kage Bunshin no Jutsu. Los clones rodearon a Hinata y se mantuvieron en sus posiciones sin moverse como le había pedido Hinata. Ella tomó una postura extraña reclinando un poco su cuerpo mientras sus pies se extendían hacia los lados y una mano se posaba delante de ella y la otra por detrás. Cuando volvió a abrir los ojos su Byakugan ya se encontraba activo. Ake Sanju Ni Shou. 8 trigramas, 32 palmas de la adivinación, ella se comenzó a mover y al instante 2 clones se disiparon, él apenas la vio moverse y un par de clones ya se habían ido. Durante un instante Naruto creyó ver un ilusorio símbolo de Yin y Yang bajo ella con 8 kanjis que lo rodeaban bajo los pies de Hinata. 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 32 palmas. Luego de la ejecución del taijutsu de Hinata solo quedaba el humo de los clones de Naruto al disiparse. Hinata liberó un poco de la tensión en su cuerpo y relajó nuevamente su postura tras la ejecución de la técnica de taijutsu. Incluso el jutsu de 64 golpes de su clan se centraba en el ataque a un solo enemigo, por lo que Hinata no solo fue capaz de sintetizar a la perfección uno de los jutsus de su clan, sino que lo ejecutó sin ningún error contra 32 objetivos diferentes sin fallar ni un solo golpe. ¡Wow! Hinata, eso fue increíble. No es para tanto Naruto-kun. La cara de Hinata estaba tan roja como una cereza por el cumplido de Naruto que la hacía sentirse muy feliz. Pero, el hecho era que Naruto no entendía realmente lo difícil y la proeza que significaba sintetizar una de las técnicas del clan Hyuga. Hinata no tuvo que tomar los primeros 32 ataques y dejar la técnica sin retocar. Sino que en cambio tuvo que inventar nuevas posturas, definir los puntos de chakra que debían de ser atacados y unir cada golpe y postura para que la técnica fluyera de manera natural. El clan Hyuga siempre se había centrado en mejorar el número de golpes que podían hacer al enemigo. La técnica de introducción a las 8 trigramas eran las 64 palmas, no había un punto intermedio para lograrlo. Si ellos eran capaces de dominar la primer técnica de las 8 trigramas, ellos eran reconocidos por el clan y su progreso en el taijutsu crecía enormemente gracias a la comprensión del Juken mismo que les brindaba la técnica de 64 palmas, pero si no eran capaces de dominar esta técnica muchas veces, ellos eran vistos como miembros inferiores del clan y muchas veces eran dejados de lado para que los entrenamientos se centraran en los miembros talentosos. A pesar de su larga historia, el clan Hyuga nunca se preocupó por simplificar su taijutsu para un aprendizaje más fácil para las futuras generaciones. En cambio ellos se enfocaron en mirar hacia adelante y mejorar su taijutsu, aumentando número de golpes, posturas y nuevas técnicas del su taijutsu del clan. Ellos habían dejado de ver las bases sobre las que se fundaban todas sus técnicas del Juken y por ello su taijutsu se había estancado desde hace varias generaciones atrás. Ellos habían estado ignorando las bases sobre las que se construyó el Juken y se enfocaban en comprender nuevos conceptos para intentar introducirlos a su taijutsu, conceptos útiles pero erróneos para su taijutsu que no los llevaban a ninguna parte. Solo Hinata, que era un miembro del clan completamente diferente al resto, fue capaz de enfocarse en lo que los demás ignoraban, pero todo esto era desconocido para Naruto. Ellos continuaron entrenando durante horas y para cuando llegó el atardecer Hinata había logrado sintetizar una vez más la técnica a 16 palmas, que según ella era el límite al que podía reducir las técnicas de 8 trigramas, pero estaba satisfecha. Luego de crear ese par de técnicas, ella estaba segura de que una vez que los integraran al taijutsu, más miembros de su clan podrían dominar las técnicas de 8 trigramas y ellos podrían volver a ser reconocidos dentro del clan si dominaban estas técnicas y con el tiempo dominaban las 64 palmas. Desde un principio ese había sido el objetivo de Hinata. Ella deseaba eliminar el sistema actual sobre el que se regía su clan, tratarse como familia y no dividirse entre ramas principales y secundarias que creaban odio y brechas entre la familia. Este era un buen primer paso para lograr ese sueño. Además, todo esto fue gracias a la ayuda y apoyo de Naruto. Ella sabía que su corazón no se había equivocado al escoger a la persona a la que le entregaría su apoyo y afecto si él lo deseaba. Lo logré, Naruto-kun. Sí, hoy estuviste genial. Hinata. Naruto extendió su brazo e hizo un gesto con su mano apuntando su pulgar hacia arriba, mientras sonreía sintiéndose feliz de ayudar a Hinata. Pant, pant, pant. Unos sonidos de pasos sonaron desde detrás de Naruto y ambos voltearon hacia la persona que se acercaba desde el bosque a un paso tranquilo. La persona que se acercaba a ellos no tenía intenciones de ocultar su presencia. Hinata estaba agotada y casi sin reservas de chakra, por lo que no podía activar su Byakugan para ver quién era la persona que se acercaba a ellos.
Naruto por su parte estaba en guardia, preparándose por si la persona que se acercaba era hostil. Para sorpresa de ambos, la persona que caminaba hacia ellos era ni más ni menos que Yashi Hyuga, el padre de Hinata y líder del clan Hyuga. Padre. ¿Qué haces aquí? Yashi mantenía su semblante estoico. Naruto era incapaz de leer los pensamientos de Yashi, por lo que no sabía cómo actuar delante de él. ¿De verdad creían que no me había enterado de sus entrenamientos secretos? Siempre hay un guardia del clan protegiendo a Hinata, él la puede observar fuera del alcance que el Byakugan inmaduro de ella puede alcanzar, exclamación de apertura exclamación de cierre exclamación de apertura exclamación de cierre. Sin el conocimiento de ambos, el líder del clan Hyuga sabía sobre sus entrenamientos y había permitido que Hinata entrenara con Naruto casi todos los fines de semana. Entonces, ¿por qué nunca se interpuso? Naruto tenía muy poca comprensión sobre la clase de persona era Yashi, él solo había escuchado sobre Yashi de lo poco que le había contado Hinata al respecto. Pero por lo que ella le había contado, era imposible que Yashi les permitiera verse en secreto durante casi un año, y si les había permitido pasar tanto tiempo juntos, entonces, ¿por qué se presentaba frente a ellos en este momento? Hoy estuve observando su entrenamiento por mí mismo desde el complejo Hyuga, lo vi todo. Yashi colocó la palma de su mano sobre la cabeza de Hinata y le sonrió levemente antes de dar media vuelta y hablar nuevamente. Hinata, estoy orgulloso de ti, volvamos a casa. Hinata no pudo evitar sentirse feliz por el elogio de su padre, pero al instante su sonrisa se desvaneció mientras miraba con una expresión complicada a Naruto, pues no podía dejarlo atrás como si nada, nunca lo haría y menos ahora que él le había ayudado tanto, pero por otro lado ella nunca había desobedecido a su padre, así que en este momento ella no sabía qué debía de hacer. Naruto, nos gustaría que nos acompañaras en la cena de esta noche, sígueme, te llevaré al recinto del clan. Entonces Yashi comenzó a caminar hacia la aldea, Hinata y Naruto se miraban entre sí, sin comprender qué era lo que estaba pasando. Para Hinata esta era la primera vez que había recibido el elogio y reconocimiento de su estoico padre por su entrenamiento, y para Naruto, la actitud de este hombre le intrigaba mucho. Tal vez se equivocaba, pero la impresión que Yashi le dio en ese momento no era la que esperaba. Estricto, estoico, este era el líder del clan Hyuga y el padre de Hinata, su posición dentro del clan lo obligaba a mantener esta actitud fría, sobre todo dentro del clan Hyuga, clan que era conocido porque sus miembros eran demasiado serios y fríos, pero eso después de todo era solo una imagen. Por un instante Naruto vio una brecha dentro de la imagen que proyectaba el líder del clan Hyuga, y lo que vio era algo que nadie creería. Él vio a un padre orgulloso y preocupado por su hija, pero no era tan imposible como todos creerían. Después de todo, Yashi antes que un líder de clan era un padre. Tal vez toda su actitud estricta hacia Hinata era un modo equivocado de expresar su preocupación por su hija. Ella era la heredera del clan Hyuga. Aún así, ella carecía de la confianza y la disposición que un líder debía de tener. Él tenía 2 hijas y con el tiempo los ancianos del clan decidirían cuál de las 2 sería marcada con el sello maldito del clan, obligándola a pertenecer por el resto de su vida a la rama secundaria del clan, al igual que su difunto hermano. Naruto conocía un poco de la situación del clan Hyuga gracias a los pergaminos que le daba Danzo, y Naruto no podía juzgar a Yashi con todo lo que había logrado saber sobre este hombre. Nadie podría culparlo, él cargaba con un gran sentimiento de culpa hacia su hermano. Incluso antes que Hisashi se sacrificara por él, su esposa había muerto la noche en que había dado a luz a Nabi. Ella había sido su apoyo espiritual y su alegría. Además, él tenía que luchar constantemente para que los ancianos del clan no obligaran a una de sus hijas a portar la marca de maldición en sus frentes y fueran enviadas a la rama secundaria del clan. Al mismo tiempo debía cargar con la responsabilidad de liderar a su clan. Él tenía demasiadas preocupaciones y con el tiempo había terminado descuidando a sus hijas, siendo incapaz de ofrecerles el apoyo y amor de un padre. Con el progreso de Hinata en los entrenamientos, era evidente para Yashi que Hinata terminaría marcada por el sello maldito y confinada por el resto de sus días a pertenecer a la rama secundaria. Él no quería ese futuro para su hija, así que de un modo u otro terminó presionándola para que mejorara más rápido. Aún si en el corazón de su hija él se convertía en un villano que se había ganado su odio y desprecio, por lo menos eso sería mejor que si ella fuera enviada a la rama secundaria. Yashi no tenía favoritismo por Hinata sobre Hanabi, pero él conocía bien el carácter de ambas, y era obvio que si en un futuro una de las dos terminaba en la rama secundaria, Hanabi era más capaz de soportarlo que Hinata. Hinata era más frágil que su hermana, ella no sería capaz de soportar de un destino cruel.
Los tres caminaron en silencio hacia el recinto del clan Hyuga. Yashi seguía tan estoico como siempre, Naruto estaba inmerso en sus pensamientos y Hinata estaba pasando por un mundo de nervios sin saber lo que pasaría esa noche. Ella conocía a su padre y sabía que la cena era en parte una excusa para hablar con Naruto en privado. Ella solo pedía que su padre no le prohibiera entrenar más con Naruto. De repente un fuerte viento llegó a ellos moviendo las hojas en las copas de los árboles. Naruto dejó de caminar y miró en la dirección de la que venía el viento, era como si algo lo estuviera llamando. Naruto. Cuando volvió a reaccionar vio a Yashi mirándolo sin emoción y a Hinata que lo llamaba preocupada. No pasa nada, sigamos. Naruto comenzó a avanzar una vez más, y los Hyuga reiniciaron su caminata sin preguntarle lo que le pasaba. Naruto por su parte miró una vez más en la dirección en que soplaba el viento, no sabía por qué, pero de repente había tenido un mal presentimiento. De un momento a otro su entorno había cambiado completamente, el ambiente era más pesado, las sombras y la oscuridad parecían moverse inquietas a su alrededor como si estuvieran cazando algo. ¿Por qué me siento así? ¿Qué está pasando? Sin embargo, Naruto era incapaz de hacer nada más que avanzar hacia la aldea mientras seguía a Yashi y se preguntaba qué era lo que estaba mal. En ese mismo momento Fugaku estaba en su oficina privada leyendo una carta enviada por el Hokage. No se esperaba algo como esto, la situación había vuelto a empeorar. Dejó la carta en su escritorio, se recargó en el respaldo de su silla reclinable mientras se frotó las sienes sintiendo como un dolor de cabeza surgía por actual situación. Cerró los ojos y se puso a pensar profundamente en la situación del clan Uchiha. Los miembros del clan Uchiha habían estado insatisfechos con el trato que recibían de toda Konoha luego del ataque del Kyuubi. Desde aquel incidente habían vivido bajo la sospecha de todo el pueblo y todo el clan fue forzado al ostracismo, fueron obligados a vivir en una zona apartada del centro de la aldea, todos los miembros fueron reubicados, a pesar de que el clan Uchiha originalmente vivían en el centro del pueblo como uno de los clanes fundadores de la aldea. En los ojos de los demás la idea de los Uchihas de intentar un golpe de estado era ridícula y una simple demostración risible de su arrogancia. Pero lo cierto era que su situación había llegado al punto de lo insoportable. Todo el odio del clan hacia la aldea había comenzado a surgir desde el final de la tercera gran guerra ninja, cuando el tercer Hokage había decidido abdicar su puesto como el líder de la aldea y nombrar al cuarto Hokage. Lo cierto era que, en esa época, el tercero no deseaba renunciar a ser el Hokage, no obstante, la aldea estaba resentida y enojada con él por las decisiones que había tomado tras la victoria de Konoha sobre Iwa. La guerra terminó tras un acuerdo armisticio entre Konoha e Iwa y, en un hecho sin precedentes, Hiruzen estableció una política de reconciliación con la oferta de no buscar reparaciones de Iwa tras la victoria de Konoha. Era normal que el ganador de una guerra pidiera compensaciones por las pérdidas sufridas durante la guerra, pero Hiruzen optó por dejar a Iwa sin ninguna deuda por pagar tras la guerra. Para la gente de la aldea la decisión de Hiruzen era débil e incluso considerada como casi una traición a Konoha. Muchas vidas de padres, hermanos, hijos, amigos y amantes se perdieron durante la guerra a manos de los ninjas de Iwa, pero lo que los aldeanos de Konoha no tomaban en cuenta era que a su vez Iwa también vivió los horrores de la guerra al igual que ellos. Pero más que nada Hiruzen había tomado esa decisión porque él conocía y comprendía el temperamento de Noki, el tercer Tsuchikage y líder de Iwagakure. Si ellos pedían compensaciones de Iwa, Noki se negaría rotundamente y, además, en su situación ellos estarían más que dispuestos a ejecutar un ataque suicida como última opción. Era sabido que, si arrinconabas demasiado a un enemigo en la guerra, ellos sucumbirían a la desesperación y en última instancia actuarían irrazonablemente dejando de lado cualquier táctica militar moviéndose sin orden causando tras ellos el caos, un caos que sería capaz de devorar a la aldea de Konoha. Esa era una guerra donde todas las 5 grandes aldeas ninja participaban. Si Iwa debilitaba a Konoha tras un ataque suicida, las demás aldeas no dudarían en aplastar a Konoha en su momento de debilidad. Sin importar estos hechos, la gente de Konoha era obstinada, los líderes del pueblo temían que la insatisfacción e inconformidad hacia el liderazgo de Hiruzen se proyectara hacia todo el gobierno de Konoha, por lo que decidieron escoger a un gran héroe de guerra como siguiente líder para que proyectara una mejor imagen del líder de Konoha y calmara al pueblo enardecido. Esto dirigió a la selección del nuevo Hokage y héroe de la guerra, Namikaze Minato, que poco después del final de la tercera gran guerra ninja se convirtió en el cuarto Hokage.
Esto provocó el inicio del odio a algunos pocos Uchihas pues, durante la junta en la que se seleccionó al nuevo Hokage solo 2 ninjas fueron nombrados y postulados para ser electos entre los miembros que participaban en la junta, Orochimaru y Minato. Nadie tomó a Fugaku en cuenta, la verdad era que las hazañas de Fugaku no rivalizaban con las de Minato, pero aún así su participación en la guerra fue crucial para la victoria, solo que él actuó desde las sombras por lo que su participación en la guerra era poco conocida incluso entre los Jonin. Este hecho le había demostrado a Fugaku que la gente a su alrededor no confiaba en él, así como tampoco confiaban en su clan, que era uno de los fundadores de Konoha. Para él esto le hacía darse cuenta de que su sueño de volverse Hokage para proteger a la aldea nunca se haría realidad. Esta pequeña frustración y enojo eran hasta cierto punto comprensibles para él y con el tiempo lo superaría. Podía dejarlo pasar y seguir con su vida y esa fue la manera en que lo manejó hasta que un año después durante el ataque del Kyuubi se le demostró lo mucho que la desconfianza en él y su clan había llegado, al punto en que incluso él no era capaz de comprender. Cuando el Kyuubi apareció a mitad de la aldea, Fugaku actuó rápidamente, se preparó y movilizó a una gran cantidad de los mejores ninjas en su clan para pelear contra el Kyuubi, todos ellos estaban dispuestos a morir defendiendo a la aldea si eso era lo que se necesitaba para vencer al demonio, Fugaku más que nadie. Pero, ellos fueron detenidos por Danzo y se le dieron órdenes de permanecer dentro del clan y no acercarse al Kyuubi así como todos los Uchihas en la aldea. Incluso en una situación en la que la supervivencia de la aldea estaba comprometida, los altos mandos de Konoha habían negado la ayuda de los Uchihas bajo las sospechas de que ellos eran los culpables por esta tragedia. Ellos no eran capaces de pelear hombro a hombro con los Uchihas confiándoles sus espaldas, en cambio preferían arriesgarse a perder sus vidas luchando por su cuenta debido a que no confiaban en ellos. Todos los altos mandos sabían que Fugaku era poseedor del Mangekyou Sharingan, si tan solo le permitieran ir al campo de batalla, aunque fuera en solitario, Fugaku confiaba en que podría detener al Kyuubi el tiempo suficiente para que el tercero y el cuarto prepararan un jutsu de sellado para detener la destrucción y la muerte sin sentido bajo las garras de la bestia. Muchos amigos y personas que Fugaku apreciaba murieron esa noche al igual que todos los miembros de su clan perdieron personas importantes para ellos, mientras la aldea les ataba las manos sin permitirles hacer nada bajo miradas que los observaban con sospecha. Ellos eran la fuerza militar policial y cuando la aldea estuvo en peligro nadie quería su ayuda, más que nunca ese título bajo el que los Uchiha trabajaban no fue nada más que eso, un título sin un verdadero significado para la aldea. Después del ataque del Kyuubi, todos y cada uno de los miembros del clan Uchiha fueron forzados a vivir en un solo lugar alejado de cualquier zona importante de la aldea, de este modo sería más fácil mantenerlos bajo observación encerrados entre 4 paredes para intentar controlarlos. En este punto el resentimiento ya había nacido en el corazón de muchos Uchihas hacia la aldea, además cada día que pasaba no hacía más que empeorar la situación. Los habitantes de Konoha no tenían reparo en llamarlos traidores, asesinos y un sinnúmero de insultos a todos y cada uno de los miembros del clan, aquellos a los que una vez habían llamado amigos les dieron la espalda y todos sin excepción los trataban como traidores. Fugaku, como el líder del clan tuvo que observar cómo los orgullosos miembros del clan Uchiha, descendientes directos del sabio de los 6 caminos según la piedra bajo el santuario de Nakano del clan Uchiha, habían sido reducidos a unos traidores, nadie los respetaba, nadie confiaba en ellos. Lo que más enojaba a Fugaku y los demás adultos del clan era observar cómo incluso las nuevas generaciones de Uchihas, sus hijos y descendientes eran tratados con injusticia. Fugaku observó cómo esto le ocurría a su propio hijo Itachi, si las cosas continuaban como estaban incluso en un futuro, Sasuke también sería tratado de la misma manera. El índice de muertes de los ninjas del clan Uchiha había aumentado desde entonces, los miembros de una escuadra de ninjas no dudaban en sacrificar a los Uchiha por su propia supervivencia o incluso en ponerles trampas para eliminarlos. ¿De verdad iba a permitir que sus hijos vivieran así? ¿Como el líder del clan debía permitir que toda la aldea abusara así de ellos? ¡No! Él iba a buscar un futuro mejor para todos ellos, incluso si eso significaba destruir sus ideales y sueños de proteger a la aldea. Él era el líder del orgulloso clan Uchiha y como tal, protegería a todos los miembros de su clan. Él protegería a su esposa y a sus hijos. Iban a recortar el presupuesto de la policía militar. ¿Cuánto tiempo pasará para que quieran eliminar a la policía militar y luego incluso al propio clan en sí mismo? Esta era la gota que derramó el vaso.
Es la hora de empezar el golpe de estado. 15 minutos antes, cerca del acantilado sobre el río Nakano, se encontraba Shisui esperando a Itachi. Según la carta que le acababa de mandar Itachi apenas unos pocos minutos antes, él lo encontraría aquí a esta hora, por lo que Itachi no tardaría mucho en llegar. Itachi y Shisui habían convertido este lugar en su sitio de reuniones para intercambiar información sobre la situación del clan Uchiha. Ellos querían detener el intento de golpe de estado que su clan estaba planeando, pero últimamente la situación se había puesto más tensa luego de que la aldea, o más bien los altos mandos que dirigían a la aldea, el Hokage, Danzo, Koharu y Omura, recortaron el presupuesto anual para la policía militar en más de un 40%. Con la situación tan tensa como estaba, su clan era capaz de hacer estallar una guerra civil en cualquier momento con un intento de golpe de estado. Ellos ya le habían ocultado a su clan varios hechos, que los habría hecho estallar el golpe de estado mucho antes. Si Itachi le hubiera dicho a su padre que cuando ingresó a las fuerzas Anbu, se enteró de que en cada rincón del compuesto del clan había cámaras dispuestas para vigilarlos a todos 24/7. Sin duda alguna la guerra ya habría tocado las puertas de Konoha. Esta y mucha otra información la mantenían en secreto y la ocultaban deliberadamente a su clan para intentar ganar tiempo mientras ideaban un buen plan para detenerlos. De lo contrario, serían obligados a meter a los líderes del clan en el genjutsu del Kotoamatsukami para tratar de revertir la situación, pero eso solo cambiaría el pensamiento de los líderes. El odio y resentimiento no desaparecería de la nada, por lo que ellos trataban de encontrar alguna otra alternativa. Shisui escuchó pasos tras él y volteó esperando encontrarse con Itachi, pero en cambio se encontró rodeado por un gran grupo de hombres vestidos con uniformes y con máscaras de Anbu sin color. Se trataba de los agentes de raíz. Tan solo había tomado un corto vistazo y ya había contado a 20 de ellos que lo rodeaban. Quién sabría cuántos estaban ocultos alrededor. Los pasos que había escuchado eran los de Danzo, que caminaba hacia él a un paso lento. Una gota de sudor se deslizó por el rostro de Shisui. No se necesitaba ser un genio para saber que las cosas no acabarían bien aquí. ¿Qué ocurre, Danzo? ¿Por qué me están rodeando tus agentes? Danzo se tomó su tiempo como si estuviera considerando sus palabras cuidadosamente antes de hablar, ignorando el cuestionamiento de Shisui. Escuché que hablaste con Hiruzen sobre la situación de tu clan, exclamación de apertura, exclamación de cierre, y pensar que llegados a este punto estabas dispuesto a usar el Kotoamatsukami en los líderes de tu clan para evitar el golpe de estado. Tus acciones son de admirar, Shisui. ¿Cuál es tu punto? Ve directo al grano y no hables tonterías. Por desgracia no puedo permitir que detengas el golpe de estado. He estado planeando esto por muchos años y no puedo dejar que lo arruines, exclamación de apertura, exclamación de cierre. Así que después de todo había alguien detrás de escena moviendo los hilos para que su clan intentara hacer un golpe de estado. Pero, ¿por qué? ¿De verdad creías que la situación del clan empeoró por sí misma tan rápidamente como lo hizo luego del ataque del Kyuubi? No, incluso antes que eso, pequeños rumores, manipular los pensamientos de los aldeanos para que los vieran con sospecha, incluso impedirles la participación en la pelea contra el Kyuubi, bastardo. Su Sharingan se había activado tan solo de la rabia que sentía en ese momento. Realmente no odio a tu clan, solo cumplo órdenes, ¿sabes? El segundo me pidió personalmente que me ocupara de los Uchihas. Él nunca confió en ustedes, pero él no le podía pedir eso a Hiruzen. El tercero nunca podría hacer algo así. Yo, en cambio, estoy dispuesto a provocar cualquier calamidad con tal de asegurar la supervivencia de la aldea. Incluso si te permitiera usar el Kotoamatsukami en los líderes del clan. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que los Uchihas intenten nuevamente algo estúpido? Tu clan está maldito por el odio, no lo pueden evitar. Ese odio está intrínsecamente dentro de ustedes desde el momento de su nacimiento, así que tengo que cortar las malas hierbas desde la raíz, para evitar que cualquier peligro amenace la aldea luego de mi muerte. No te preocupes, me aseguraré que tu clan no sufra mucho en su final. Además, usaré bien tus ojos para asegurar la seguridad de Konoha. Después de su último comentario, Shisui sintió un escalofrío recorrer por su cuerpo y retrocedió un poco hasta sentir la orilla del acantilado bajo sus pies. Estaba atrapado, no había salida. Danzo se abalanzó hacia Shisui intentando arrebatarle uno de sus ojos, pero Shisui fue capaz de esquivar a tiempo y contraatacó lo más ferozmente que pudo, corriendo hacia Danzo con un kunai, apuñalando a Danzo en el pecho. Shisui se metió en una pose de pelea, preparándose para enfrentar a los agentes de raíz, dejando el cadáver de Danzo detrás de él.
Pero, antes de que comenzara a atacar a los agentes de raíz, su Sharingan derecho captó un movimiento, era una mano que se movía rápidamente hacia su ojo con la intención de arrancarlo de su dueño. Shisui solo fue capaz de ver el reflejo del kunai en sus manos, la persona detrás de él era Danzo. Pero, ¿cómo? Yo lo maté. Los dedos de Danzo se posaron sobre los párpados de Shisui, presionando con fuerza para sacarle el ojo a Luchia. Un aullido de dolor resonó por el acantilado mientras aves comenzaron a volar alrededor, la oscuridad comenzaba a moverse dentro de la aldea, anunciando muerte y desolación tras su paso. Las aves se arremolinaban sobre el acantilado que rodeaba gran parte del río Nakano. 3 hombres estaban parados cerca del borde del acantilado mientras estaban rodeados por numerosos agentes de raíz. La sangre brotó de una herida y el espeso líquido roció sobre el césped a sus pies, manchándolo del color carmesí al que todos los ninjas estaban acostumbrados a ver durante sus misiones. Cuando finalmente cesó el grito lleno de dolor, los agentes de raíz se tensaron e inmediatamente se metieron en sus posturas de combate mientras se establecía un extraño silencio alrededor. Preparándose para la batalla que seguramente se avecinaría más pronto de lo que esperaban. Una voz llena de disgusto y cansancio cortó el absoluto silencio que envolvía a los numerosos ninjas en el borde del acantilado. ¿Cuál es el significado de esto? Shisui miró asombrado a la punta de un kunai que atravesaba la arrugada mano de Danzo. El objeto punzocortante se había detenido con maestría a 1 milímetro de su ojo, no había ninguna duda en la mente de Shisui. Él sabía a la perfección quién era la persona que acababa de evitar que le robasen uno de sus ojos. Como una confirmación a su suposición, el sonido de un familiar graznido de las aves a su espalda que volaban sobre el acantilado resonó en sus oídos. Itachi. Itachi. Una pequeña sonrisa brotó en el rostro usualmente sereno de Shisui luego de que alejara de una patada a Danzo. Creí que nunca llegarías. Shisui se permitió el uso de una broma en mitad de la tensa situación. Ahora más que nunca se sentía extremadamente feliz de ver a su mejor amigo cuya llegada no pudo ser más oportuna. Itachi por su parte bromeó sin dudar con Shisui en voz baja de modo que solo ellos dos fueran capaces de escuchar su respuesta, la camaradería entre ellos era fuerte y nada rompería esa amistad. ¿Sabes que Izumi se molesta si no la veo a ella primero tras acabar una misión? Se ve quien tiene las riendas en su relación. Itachi suspiró sin poder responder nuevamente a su amigo y dio media vuelta para encararse frente a más de 20 miembros de raíz, todos eran excelentes ninjas entrenados desde su niñez bajo el riguroso entrenamiento en raíz impuesto por Danzo. Hablando del hombre, Itachi quería respuestas a la inesperada emboscada de Danzo. Yo soy el que te pregunta por el significado de esto, Danzo. La tensión en el ambiente era tan densa que parecía casi palpable, si fuera posible Itachi no dudaría en usar el kunai en su mano para cortarla para librarse de la tensión que se acumulaba a cada segundo en su cuerpo. Un corto silencio se mantuvo mientras Danzo miraba directamente al par de Uchihas que tenían ya el Sharingan activo. Tengo poco tiempo antes de que me tenga que marchar así que seré breve, verás Itachi. Incluso si su precipitado plan para detener el golpe de estado tiene éxito y logran meter a Fugaku bajo la influencia del Kotoamatsukami de Shisui antes de la reunión secreta de su clan esta noche, ¿cuánto tiempo pasará hasta que surja un nuevo líder de clan en los Uchiha que continúe con su voluntad de hacer un golpe de estado? Los líderes de un clan pueden ser removidos si el propio clan lo considera necesario. La pequeña bola de nieve ya comenzó a descender de la alta montaña hace años y ahora se ha vuelto enorme, solo es cuestión de tiempo hasta que esta impacte a Konoha causando caos. Su plan solo es capaz de detener por un corto tiempo la gran bola de nieve, pero para evitar el caos es necesario destruir esa gran bola hecha de odio y resentimiento antes de que provoque el caos. Es así de simple, maldito. A pesar de los impulsos de los Uchiha, que les gritaban para que mataran a el viejo halcón de guerra, resistieron y se negaron a actuar imprudentemente, pues esto era posiblemente lo que Danzo quería que ellos hicieran, al igual que había hecho Shisui, provocando aperturas en sus guardias de modo que él pudiera acabar rápidamente con ellos. Itachi y Shisui eran reconocidos por todos los ninjas de la aldea por sus grandes habilidades, ellos habían sido llamados genios y prodigios desde pequeños, pero eso no quería decir que podrían salir vivos de una situación como esta actuando por meros impulsos. Ellos habían dejado esa inmadurez incluso antes de que acabara su infancia debido a la cruel realidad que los rodeaba. De cualquier manera tengo un compromiso al que no puedo faltar en poco tiempo, así que me retiro. Las palabras de Danzo llamaron la atención de los Uchiha, ellos lo conocían y sabían que él no los dejaría ir así de fácil. Sus pensamientos fueron confirmados una vez que escucharon las últimas palabras de Danzo antes de que éste se marchase.
Se los encargo todo, no importa que, este día Shisui debe morir, deben asegurarse de obtener sus ojos y en cuanto a Itachi, ya saben lo que deben hacer los agentes de raíz, contestaron afirmativamente al unísono con voces llenas de devoción a su líder, muestra de su gran disciplina arraigada en ellos desde una temprana edad, justo antes de que Danzo desapareciera tras usar un Shunshin. Tras la partida de Danzo todos los agentes de raíz se abalanzaron en un instante contra Shisui e Itachi. Ellos leyeron sus movimientos con su Sharingan y esquivaron con gran habilidad una andanada de shuriken que les lanzaron todos los agentes de raíz en un movimiento coordinado. Ellos encontraron una debilidad en la formación de los hombres y mataron en pocos segundos a 3 de ellos antes de reunirse nuevamente para cubrir la espalda de su compañero Uchiha. Los agentes de raíz por su parte ignoraron la muerte de sus compañeros mientras se enfocaban en los objetivos frente a ellos. Los agentes de raíz no tenían sentimientos y no les importaba en lo más mínimo estas pérdidas, para ellos estos incidentes solo significaban la pérdida de un agente dentro de la organización, al final eran solo piezas que podían ser reemplazadas después de cierto tiempo. Shisui e Itachi esquivaron más kunai que venían desde diferentes ángulos lanzados por otros agentes de raíz que se mantenían escondidos en el bosque cercano a el acantilado. Cuando los kunai separaron a Shisui e Itachi, los ninjas que se encontraban más cercanos a ellos actuaron rápidamente intentando vencerlos en combate para cumplir las órdenes de Danzo. Claro que esto no sería tan fácil, declaró Shisui en su mente de modo sarcástico para sí mismo. Vamos Shisui. Todo o nada, cualquier movimiento en falso y ellos acabarían muertos, no había ni un solo segundo para dudar. Ambos corrieron directo hacia sus enemigos incluso en esta situación tan desventajosa, sacando desde lo más profundo de sus pulmones gritos de guerra para darse coraje a ellos mismos. Naruto miró hacia fuera de una ventana cercana al comedor de los Hyuga, el pequeño sentimiento de incomodidad que había sentido no había desaparecido a pesar de que ya había pasado bastante tiempo desde que ese extraño sentimiento había surgido en su interior. Aún así, lo ignoró nuevamente y continuó comiendo de forma educada la cena que amablemente le había entregado una joven Hyuga perteneciente a la rama secundaria del clan, de lo que Naruto había observado hasta ahora ella era una de las sirvientas que trabajaban directamente para Yashi, además de que también servían personalmente dentro del hogar privado del líder del clan donde vivían él y sus hijas. A pesar de lo que muchos podrían pensar, esta joven se veía muy feliz de servir a Yashi y a sus hijas. Naruto solo conocía de los estrictos y crueles en ocasiones que eran en este clan por lo que había leído en pergaminos y de algunos murmullos que escuchaba de otros aldeanos durante sus compras de comida y otras cosas mientras usaba un enge para que no descubrieran su identidad. Ahora dudaba bastante de todos los conceptos que anteriormente había tenido sobre los Hyuga, la razón era simple. ¿Qué persona estaría tan feliz y contenta de servir a alguien que te torturaba con el sello en tu frente por cualquier error que cometieses? De la forma en que actuaba la joven y los otros sirvientes en esta casa, Naruto estaba seguro de que ellos no sufrían castigos tan dolorosos de parte de Yashi, abusando del sello de pájaros característico en las frentes de los miembros de la rama secundaria de los Hyuga. De hecho, Yashi actuaba de manera agradecida por el servicio que sus sirvientes le daban, algo que nadie en toda Konoha se atrevería a pensar sobre el usual frío y calculador líder de clan que todos veían. Lo más extraño que él vio al llegar al compuesto Hyuga fue presenciar la sonrisa fugaz que se le escapó durante un segundo a Yashi mientras veía como la pequeña Hanabi trataba de correr hacia él para abrazarle su pierna tras que la joven sirvienta saliera a recibir al líder del clan llevando a Hanabi en sus brazos. Tras esa sonrisa que traicionó el estoico rostro del Hyuga, él volvió a su siempre inexpresivo rostro mientras le decía a Hanabi que era hora de cenar al apartarla con suavidad de su pierna. Cuando Naruto giró para ver la reacción a estas acciones de Hinata, él se dio cuenta que su mirada no había dejado de ver el piso bajo ella, a pesar de que las pequeñas fisuras en la máscara que Yashi mostraba a todos alrededor salían a la luz durante pequeños instantes. Naruto dudaba que ella se hubiese percatado de esto, por lo menos si ella nunca observaba con detenimiento a Yashi. ¿Es por esto por lo que Hinata piensa que su padre es demasiado frío y estricto? Yashi giró sus ojos hacia Naruto y el rubio simplemente fingió que no lo había estado mirando mientras pensaba en el misterio que era el líder de los Hyuga. La cena prosiguió normalmente, lo único que evitaba un incómodo silencio era que Hanabi no paraba de hablarle muy feliz a su padre sobre lo mucho que había aprendido durante su entrenamiento con Inami sobre el Juken.
Inami igual nombre de la sirvienta. Finalmente, la cena había acabado y Naruto siguió en silencio a Yashi hacia un despacho privado donde nadie los interrumpiría. Hinata solo miraba preocupada hacia su padre que se llevaba a Naruto hacia su despacho para hablar sobre algo que ella no podía imaginar. Ella solo podía esperar que nada malo pasara y que su padre no le prohibiera a Naruto reunirse con ella, en cambio Hanabi simplemente se encontraba un poco enfurruñada con su padre porque él no la había elogiado cariñosamente como hacía siempre Inami tras sus entrenamientos. Más de 15 enemigos ya habían sido asesinados por los Uchihas gracias al gran trabajo en equipo que ellos tenían. Jadeaban con un poco de cansancio, esta era una de las batallas más duras que habían tenido como equipo, por lo menos desde aquella batalla que habían tenido con Muka y con Hinata. La maestría de ese hombre al usar Hyuken en conjunto con su único ojo Byakugan era terrorífica, a pesar de que el hombre había nacido fuera del clan Hyuga y evitó que le pusieran el sello de aves, de alguna manera se las había arreglado para llevar su Hyuken a niveles que ellos no habían visto antes. Claro que no habían visto pelear a los más fuertes miembros del clan Hyuga, pero si ellos fueran tan capaces como Muka y lo era o más, entonces Shisuya y Itachi sabían que no querían volverse enemigos del clan Hyuga. Ellos parecían en cierta manera inofensivos, si pensabas que tu enemigo solo era capaz de usar taijutsu entonces no podrías evitar subestimar un poco a tu enemigo, pero una vez que ellos peleaban te dabas cuenta de que ellos eran más que mortales incluso al usar solo taijutsu. No por nada eran reconocidos como uno de los clanes más fuertes en la aldea, pues de no haber sido por el Koto Amatsukami Itachi y Shisui ya habrían muerto hace unos pocos años. De repente un ligero zumbido resonó por el campo de batalla, cuando Itachi se giró para mirar a Shisui, se dio cuenta de que un enjambre de insectos acechaba a su amigo y lo atacaban sin que éste se pudiera defender. ¿Un Aburame? Itachi actuó rápidamente, movió sus manos a velocidades vertiginosas apenas visibles para el ojo humano poco entrenado. Inhaló mucho aire a sus pulmones y activó el jutsu tras terminar con una sucesión de sellos de mano para realizar un jutsu que ayudaría a su amigo sin dañarlo al controlar mucho su flujo de chakra. Suiton. Suidan no jutsu. Elemento agua. Jutsu bala de agua, Itachi controló el flujo y la cantidad de chakra que usó en el jutsu cuidadosamente para no herir a Shisui, el agua sería suficiente para repeler a los insectos de momento, mientras no hubieran logrado absorber demasiado chakra de Shisui todo estaría bien. Luego de esa sorpresa ambos estuvieron más atentos al Aburame, pues como ninjas de apoyo los Aburame eran de los mejores actuando en la retaguardia. Gracias, me salvaste no importa, debemos mantenernos alerta del Aburame sin necesidad de otra palabra más, ambos volvieron a entrar en combate, luego de matar a tantos agentes tras tantos problemas, aquellos que habían estado escondidos hasta el momento salieron a enfrentarlos directamente, el número actual de enemigos que podían ver superaba su anterior estimación, esta batalla no parecía tener fin para los Uchiha. En medio de la batalla, Shisui comenzó a notar algo raro en su cuerpo, se sentía más lento, e incluso tenía cierta sensación de mareo y letargo que comenzaban a aumentar a cada segundo que pasaba. ¿Algo está mal? ¿Qué me está pasando? Shisui desvió su mirada por un segundo y vio a Itachi concentrado en la batalla, guardó silencio sobre su condición mientras trataba de no perder el enfoque en sus enemigos, cualquier error y entonces llegaría a una muerte segura de la cual no podría escapar, él aún quería vivir, debía evitar el coup d'etat planeaba su clan y por sobre todo quería seguir apoyando a su madre por la reciente muerte de su padre. Miró al Aburame luego de matar a otro agente de raíz y se dio cuenta que él lo observaba detenidamente tras la máscara que cubría su rostro, no obstante, el Aburame no hacía el más mínimo movimiento, ni siquiera su Sharingan era capaz de ver a ningún bicho que este mandara para atacarlo, mierda. Shisui había pensado en una posibilidad, y si no se equivocaba, entonces no tenía mucho tiempo para acabar con esta batalla. Activó su Manheki y comenzó a usar el Amaterasu en sus enemigos tratando de matar a tantos como le fuera posible para acabar más rápido con ellos. Activó las otras habilidades concedidas por su Manheki una tras otra desenfrenadamente. Itachi lo miró consternado, preguntándose por qué Shisui había comenzado a abusar tanto de su Manheki aún sabiendo el riesgo que corría al usarlo. Pero Shisui se había dejado de preocupar por cualquier efecto secundario que esto pudiera provocar. Vamos, más rápido, se acaba el tiempo. Entonces, ¿de qué quiere hablar Yashi-san? Deja los honoríficos, suenas terrible usándolos y Yashi estaba aprobando que hablaran casualmente con él sin usar ningún honorífico. Debido al tradicionalismo que tenía su clan y el mismo Yashi esto no debería de pasar, incluso cuando él lo decía manera que parecía que no le daba importancia.
Tal vez era simplemente porque Yashi estaba agradecido con él porque había ayudado a Hinata. De cualquier manera, Naruto se sentía incómodo llamando tan casualmente a un líder de clan por lo que ignoró lo que Yashi le había dicho, decidido a mantener los honoríficos como muestra de respeto a un líder de un clan y sobre todo a una persona mayor. Quería hablar contigo sobre el pergamino de tu clan que te arrebataron los miembros del consejo exclamación de apertura exclamación de cierre. Te quería hablar un poco sobre ese incidente y además te quería hacer unas preguntas. Naruto asintió en silencio, estaba demasiado sorprendido como para responder verbalmente a lo que le había dicho Yashi en ese momento, pues no se esperaba que Yashi quisiera hablar sobre el pergamino que supuestamente le había entregado a la aldea. Primero que nada, te quiero decir que mi primera impresión y opinión de ti fue horrible. ¿Dónde quería llegar Yashi diciéndole algo como eso desde el principio? Naruto miró un poco nervioso a una taza de té que Inami les había dejado a ambos antes de que comenzaran esta discusión. Me molestó mucho ver cómo entregaste con facilidad la única herencia y patrimonio que tu clan te dejó. Como líder y miembro de un clan con tanta historia y orgullo no me podía creer que alguien, incluso siendo un niño, pudiese entregar algo tan valioso como el conocimiento obtenido por el gran esfuerzo de numerosos ancestros que invirtieron sudor y sangre en ello, sobre todo en el caso de tu clan cuyo nombre resonó con fuerza alrededor de todo el mundo. Puedo decir con orgullo que soy capaz de morir antes de entregar a otros los conocimientos secretos de mi clan, por eso me molestaron tanto tus acciones. Sobre todo, porque tenías el apoyo de numerosos líderes de clanes que querían evitar que te arrebataran el pergamino, más de los que crees, pues no les diste tiempo a todos de levantar la voz por ti porque entregaste demasiado rápido y sin resistencia el pergamino. Naturalmente mi opinión sobre ti ha cambiado desde entonces, pues he sabido que has ayudado a mi hija un par de veces cuando lo necesitaba e incluso la ayudaste con su entrenamiento, por lo que te estoy agradecido. Además de lo que he podido ver de ti hoy, puedo decir que eres alguien que se preocupa por los demás y además que eres alguien con honor y orgullo que no permite que manchen el nombre de tu clan, por eso me resulta algo extraño el asunto del pergamino. Yashi tomó un sorbo de su té antes de continuar hablando. Naruto se limitó a imitar los movimientos de Yashi mientras escuchaba atentamente. En cualquier caso, numerosas dudas comenzaron a surgir en mí desde antes, y Noichi fue uno de los que más te apoyaron en su momento para evitar que te arrebataron el pergamino, y ahora que tú estás más en contacto con él y su familia, misteriosamente dejó de decir cualquier cosa sobre el pergamino de los Uzumaki. No solo él sino que también Shikaku ha dejado de indagar sobre el tema. Me niego a creer que Inoichi dejó de preocuparse del pergamino, sobre todo ahora que es más cercano a ti. Tampoco creo que Shikaku dejara de investigar solo por su usual pereza. Creo que él dedujo algo y que a su vez tú le dijiste algo a Inoichi para que dejara de hablar del tema. Tal vez. Naruto trató de desviar el tema, pues no quería que nadie supiera que él aún mantenía el verdadero pergamino de su clan. No obstante, Yashi no se lo permitía tan fácilmente. Él le había confesado a Inoichi la verdad, pero Naruto confiaba en el hombre, por lo que no pudo evitar decirle al ver que el padre de Ino estaba tan determinado a recuperar por él el pergamino. En cuanto a Shikaku, Naruto no tenía ni idea de la razón tras las acciones del hombre, pero probablemente él había descubierto algo por su cuenta. Después de todo, no era reconocido como el hombre más listo de la aldea por nada. Naruto, no soy una persona que se mete en los asuntos de los demás sin razón. Te quiero preguntar la verdad sobre el pergamino, porque algunos líderes de clanes aún estamos intentando devolverte el pergamino. La aldea no tiene derecho a arrebatártelo. Los líderes de los clanes Aburame, Akimichi, Inuzuka, Hyuga, e incluso el clan Sarutobi representado por Asuma, hemos buscado la manera de recuperarlo. Hemos tardado debido a que todos tenemos muchos deberes en nuestros clanes y además el tema en cuestión es muy delicado, pero ahora estamos listos para hacer un movimiento contra el consejo e intentar devolvértelo. Por eso necesito que me digas la verdad antes de que actuemos. Naruto no sabía qué decir. Nunca se había atrevido a pensar que podía contar con la ayuda de tanta gente en la aldea. Debía de confiar en Yashi y confesarle la verdad. Naruto miró fijamente a los ojos de Yashi antes de tomar una decisión, como si quisiera comprobar cualquier mentira en todo lo que le había dicho el padre de Hinata. Al final su decisión no tardó en llegar. Naruto no lo conocía bien, pero por lo menos estaba seguro de que podía confiar en él, por lo que no había ninguna razón para mentirle. Sobre todo, porque Yashi y otros líderes de clanes lo habían estado ayudando desde las sombras incondicionalmente.
Por favor no traten de quitarle a los altos mandos de la aldea el pergamino, exclamación de apertura exclamación de cierre. La verdad es que yo nunca se los entregué, nunca les entregaría el legado de mi clan ni en mi propia muerte, estaría dispuesto a cortarme ambos brazos antes de entregarles mi herencia, yo solo les di una réplica que dejaron mis ancestros en caso de que una situación en la que nuestro legado estuviera en peligro, por lo que yo aún mantengo el verdadero pergamino conmigo y nunca me separaré de él. Naruto sujetó su hombro donde estaba sellado el pergamino, dándole a entender a Yashi dónde lo había tenido oculto todo este tiempo. Yashi se frotó las sienes y se rió un poco de manera irónica por haber sido engañado junto al resto del consejo de Konoha por un niño tan pequeño. Furu, ahora ¿cómo le explico a los otros líderes de clanes que no debemos hacer nuestro movimiento para recuperar el pergamino tras tanto esfuerzo? Naruto se rió divertido por la actitud de ligera derrota que tenía Yashi en este momento. En algún punto, todas las inseguridades sobre Yashi desaparecieron en el interior de Naruto y comenzó a confiar en él, aligerando el ambiente entre ambos. Al final esto no había sido tan grave como pensaba, entonces, ¿por qué no había dejado de sentir esa incomodidad dentro de él cuando el dilema sobre Yashi ya había acabado? Shisui se encontraba al borde del acantilado, había terminado con todos los agentes Anbu al abusar de los poderes de su Mangekyou Sharingan. Apenas podía ver tras el uso excesivo de sus ojos, Itachi estaba parado frente a él, pero Shisui apenas era capaz de distinguir su silueta. A cada segundo que pasaba Shisui se sentía más aletargado y su conciencia se sentía más y más pesada mientras colgaba débilmente de un delgado hilo que estaba a punto de romperse. Shisui escupió una gran bocanada de sangre e Itachi lo ayudó evitando que este se derrumbara. El semblante de su mejor amigo era terrible, la sangre que había brotado de sus ojos al usar el Mangekyou recorría sus mejillas, además de que la tez de Shisui era tan pálida que era comparable con la de un frío cadáver. Itachi calmó su impaciente corazón esperando encontrar una solución al estado de su mejor amigo. No fui capaz de usar el Kotoamatsukami en tu padre, probablemente en este momento ya haya comenzado la reunión del clan, probablemente estén discutiendo los puntos clave del golpe de estado, aunque Danzo no me ha arrebatado mis ojos, nuestro plan ha fracasado, todo lo que hicimos hasta ahora se ha vuelto inútil. Shisui, eso no significa que todo haya acabado, nosotros aún podemos, el espíritu de mi amigo está roto, es imposible, mi tiempo se ha terminado, aquel Aburame cumplió con parte de la misión que le dio Danzo. Él me envenenó, en pocos minutos estaré muerto, ya no hay ninguna salvación para mí. El corazón de Itachi comenzó a latir furiosamente al escuchar las palabras de Shisui. Itachi, la voz de su amigo era chocantemente débil. Él se veía más pequeño parado frente a él, aún más pequeño de lo que nunca había sido. Shisui siempre había caminado por delante de Itachi, él había peleado a su lado por el bien del clan, él era básicamente su hermano mayor, y ahora el aire de la muerte se colgaba y se arremolinaba sobre su espalda. Parece que ya no hay manera de detener el golpe de estado. Si Konohagakure comienza una guerra consigo misma, otras aldeas no dudarán en atacar y entonces, explotará una nueva gran guerra. Ya no hay manera de detener el golpe de estado. Esas no eran palabras que él quisiera escuchar de su amigo Shisui. ¿Su amigo ya se había rendido? ¿La muerte volvía así de débil y frágil a una persona? Itachi seguía atado al reino de los vivos, por lo que no podía entender todo lo que estaba pasando en el interior de Shisui. Justo cuando estaba a punto de usar el Kotoamatsukami y detener el Coup d'Etat, Danzo me detuvo, él no confía en mí. Él intenta proteger la aldea a su manera, sin importar el cómo parezca. Itachi había observado al hombre desde que entró a Anbu, incluso desde su ingreso a la academia, ellos ya habían cruzado palabras y caminos, él le había dicho que él era un portador de mala suerte, además de que las líneas bajo sus ojos llamaban al caos y que el caos lo estaría siguiendo por el resto de su vida. Después de observar durante varios años al viejo halcón de guerra, Itachi había comprendido que él no confiaba en nadie, incluso su viejo amigo en armas el tercer Hokage era sospechoso de alguna manera. Danzo probablemente intentara arrebatarle los ojos a mi cadáver. Un cuervo se posó sobre el hombro derecho de Shisui y él lo miró directo a los ojos activando un fuerte Kotoamatsukami en el cuervo, anclándolo en este mundo para que no regresara al mundo de las invocaciones una vez que el tiempo de esta terminara. Shisui movió sus manos hacia sus ojos, copiando los movimientos que había hecho Danzo cuando le había querido arrebatar su ojo. Antes de que lo haga, te lo voy a dar a ti. Cuando alejó las manos de su rostro, sus párpados estaban completamente cerrados mientras sangre fresca brotaba de ellos.
Entonces el cuervo se tragó ambos ojos aún bajo el control del Kotoamatsukami, sus ojos comenzaron a sangrar hasta que estos obtuvieron la forma básica del Sharingan de 3 aspas, de alguna forma Shisui se las había arreglado para implantar su Sharingan en el cuervo con el uso del Kotoamatsukami. Entonces el cuervo voló del hombro de Shisui al de Itachi. La confianza que Shisui tenía en él, hacía que el corazón de Itachi le doliera. Shisui, las palabras no salieron de su boca. Itachi sabía que si pronunciaba el nombre de Shisui las lágrimas no tardarían en brotar de sus ojos. Él no podía llorar frente a otras personas. Menos aún frente a su amigo mientras él le hablaba de esta manera, preparado para su muerte. Eres mi mejor amigo. Eres el único al que se lo puedo pedir. La aldea, el nombre Uchiha, protégelos. Además, me gustaría que te despidieras de mi parte de Naruto y de Izumi. Fue muy divertido cuando estábamos todos juntos. Una sonrisa de alivio se plasmó en el rostro de Shisui. Hay una cosa más que te quiero dar, pero antes de eso hay algo que quiero que sepas que es. Era todo lo que la quebrada voz de Itachi pudo decir. Aunque las palabras que Itachi realmente quería decir no salieron de su boca. No te mueras, no te rindas, su amigo estaba preparado para morir. Era inútil pronunciar sus verdaderos sentimientos. Aún así, Itachi gritó en las profundidades de su corazón. No puedes morir, si te rindes todo se termina. Un ninja pelea hasta el final de los finales. Esto aún no se termina, no sé qué hacer con el golpe de estado, no te vayas. Shisui dio media vuelta antes de volver a hablar. Mate a un buen amigo con esta mano. Una confesión repentina, los pensamientos de Itachi se detuvieron completamente. Shisui estaba hablando con una voz plana como si estuviera hablando con Itachi y como si al mismo tiempo no lo estuviera haciendo. Fue un poco antes de que nosotros nos encontráramos. Itachi era incapaz de ver la expresión en la cara de Shisui. Ambos estábamos en una misión justo después de que acabara la guerra, las misiones eran más difíciles de lo que son ahora. Nosotros estábamos en tierra enemiga, nuestra suerte era mala, nos encontramos con más enemigos de los que podíamos manejar, nosotros estábamos en la cara de la muerte, afortunadamente nos encontramos con unos compañeros de los que nos habíamos separado. Ellos me salvaron, pero mi amigo fue un poco lento. Si yo lo hubiera alcanzado, él no habría tenido que morir. De las palabras de Shisui, Itachi comprendió que Shisui había estado muy cerca de su amigo antes de que muriera. La diferencia entre la vida y la muerte fue determinada por una ligera diferencia de suerte, y eso dividió a los dos chicos. Definitivamente no había sido la culpa de Shisui. Pero aún así Shisui se culpaba por la muerte de su amigo como si hubiera sido un crimen que él había cometido. ¿No fue tu culpa? ¡No! Shisui cortó las palabras de Itachi tajantemente. Yo envidiaba a ese amigo, él había nacido con más talento que yo, siempre estuve celoso de que él siempre caminara por delante de mí. Así que en esa misión yo pude haber alcanzado su mano, pero yo no lo hice deliberadamente, yo lo maté. Itachi nunca se había dado cuenta de que una oscuridad como esa dormía dentro del corazón de Shisui. Él era su mejor amigo que había estado viendo hasta ahora. Itachi se sintió un poco mareado. Por muchos meses, estuve completamente destrozado por el hecho de saber que yo lo había matado. Fue entonces cuando te encontré, te vi muy motivado, entrenando duro todos los días y sin pensarlo me acerqué a ti. Tú siempre mirabas hacia adelante, siempre corriendo apresurado, presionándote a ti mismo para alcanzar tus metas, y al estar tanto tiempo contigo me hizo sentir mejor poco a poco. De verdad estoy agradecido contigo. Yo soy el que está agradecido, por supuesto. Las palabras no salieron de su boca. La muerte de mi amigo me dio un nuevo poder, el Mangekyou Sharingan. El Mangekyou es un poder que surge de un gran golpe emocional. En mi caso probablemente se despertó por el arrepentimiento de matar a mi amigo. Arrepentimiento de matar a tu amigo. Sí, Itachi tuvo un mal presentimiento. Mátame, Itachi. Entonces obtendrás el Mangekyou Sharingan y te volverás más fuerte. Eso es, estoy muerto de cualquier manera, así que será mejor si muero dejándote ese poder. Itachi no pudo evitar por más tiempo que las lágrimas comenzaran a salir de sus ojos. Muy bien, hazlo, Itachi. Las palabras de un hermano mayor empujando hacia adelante a su hermano menor. Itachi dio un paso tambaleando hacia adelante. Él solo esperaba que Shisui no se diera cuenta de que estaba llorando y continuó moviéndose hacia adelante. Estoy feliz de haberte conocido. Las manos de Itachi, que temblaban sin control, alcanzaron la espalda de Shisui. Cuento en ti para que manejes la situación del clan. Esas fueron las últimas palabras de su amigo. Obscuridad, mate a mi mejor amigo. Sus manos se posaban en el lugar donde Shisui había estado segundos antes e Itachi permaneció inmóvil durante un momento.
Su corazón herido se rehusaba a recoger el hilo de sus pensamientos. Las lágrimas caían una tras otra, incluso el seco sentimiento de su alma era incapaz de detenerlas. Shisui, te prometo que detendré al clan. Una brillante luz carmesí iluminaba sus ojos que ya no tenían la característica forma de 3 magatamas en la pupila. Itachi dejó que su voz y su corazón fueran a la oscuridad, orando para que su voz alcanzara la tierra de los muertos. Quería que Shisui supiera que él cumpliría con su último deseo. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.